dejo como hospedador, profesor. Muchísimas gracias. No. Ana, Sí. Ana, deja habilitada directamente la... No hagas que Sí. yo admita. Ok, gracias. Sí, ingresa nomás, no lo... Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Estimadísimos alumnos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Algunos ya los he torturado hoy a la mañana de 8 a 10. Ahora vamos a torturar al conjunto de los que quieran participar de la teoría. Y vamos a esperar un ratito, 2 minutos más, como para empezar con los criterios de medición. Hoy vamos a ver los criterios de medición de los activos biológicos, productos agropecuarios, y vamos a ver la exposición de los mismos. Para aquel que ve por primera vez los criterios de medición y exposición de la actividad agropecuaria, le va a resultar novedoso la forma de exponer en un rubro nuevo que existe luego de bienes de cambio, que se llama activos biológicos, justamente a los activos biológicos, a determinados activos biológicos, no a todos, porque los activos biológicos que son plantas productoras se exponen en bienes de uso. Eso es una de las grandes modificaciones que incorpora la Resolución Técnica 46. También van a ver la innovación de lo que es, o lo nuevo, o lo novedoso respecto de lo que es la exposición del resultado de producción agropecuaria en aquellas entidades que la actividad agropecuaria sea predominante. Y también van a ver como novedoso el hecho de los criterios de medición que se toman, que es un criterio de medición de valores corrientes, es un criterio de medición de valores corrientes de salida, y parecido o similar a lo que ustedes conocen o conocen como valor neto de realización. Es un valor que se conoce como valor razonable y que tiene una cierta semejanza con el valor neto de realización. Vamos a esperar un minuto más, 10 minutos. Ténganme paciencia, a ver si ingresa algunos chicos más, y comenzamos con la clase de hoy. Y con la clase de hoy terminamos la teoría de la medición y exposición de la actividad agropecuaria, cuya norma contable profesional argentina es la Resolución Técnica 22. Si escuchan una música de fondo, la música estoy escuchando yo, así que... Y si a alguien no le gusta, lo dice y lo saco. Bueno, comenzamos con el reconocimiento de los activos en la actividad agropecuaria y empezamos con la definición de lo que es un activo.
en la resolución técnica número 16, cuando dice que un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios que produce un bien. Un bien puede tener valor de cambio o puede tener valor de uso. Y tiene valor de cambio cuando existe la posibilidad de canjearlo por efectivo o por otro activo, utilizarlo para cancelar una obligación o distribuirlo a los propietarios del ente. Y tiene valor de uso cuando puedo emplearlo en alguna actividad productiva que genere ingresos para el ente. Y a su vez, que tengan atributos a los cuales pueda asignársele mediciones contables confiables. Eso tiene que ver, lo de mediciones contables confiables, justamente con el valor razonable. Ustedes se van a cansar de escuchar que todos los activos correspondientes a la actividad agropecuaria, activos biológicos y productos agropecuarios, a excepción de las plantas productoras, se van a medir a valor razonable. Y este valor razonable tiene distintos niveles de datos a los cuales se puede darle mayor confianza porque son observables, el nivel 1, o menor confianza porque no son observables y los tengo que determinar mediante el uso de alguna técnica. Y esto le va a causar risa en algún momento determinado, sobre todo los chistes que pongo yo de Guillermo Francella, referidos a que todos los activos biológicos y productos agropecuarios, a excepción, estoy hablando de aquellos que son bienes de cambio, ¿no es cierto? Todos se miden a valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Lo único que difieren entre sí es cómo se determina ese valor razonable. Y por otro lado, van a ver que todos los bienes que se utilizan como factores de producción, es decir, bienes de uso, incluidas las plantas productoras, tienen distintas metodologías de medición, más focalizados en lo que es un dato o un precio de entrada, que, contrario sensu a los bienes de cambio, que utilizan un precio de salida, es decir, un valor razonable. Dicho esto, ¿qué vamos a ver hoy? En una primera parte vamos a ver la medición de activos biológicos y productos agropecuarios destinados a la venta o a su consumo en el curso normal de la actividad. Esta definición se asemeja más que nada a bienes de cambio, ¿no es cierto? O a los insumos que puedo utilizar para otra actividad, sea esta industrial, o otra actividad, sea misma actividad agropecuaria. Dentro de estos activos biológicos y productos agropecuarios destinados a la venta o a su consumo en el curso normal de la actividad, encontramos activos biológicos para los que existe un mercado activo en su condición actual, este 711. También encontramos activos biológicos, este medio feo el 711 que pongo ahí, activos biológicos para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero existe para similares bienes con un proceso de desarrollo más avanzado o completado. Y por último, activos biológicos para los que no existe un mercado activo en su condición actual, ni en un estado ni con un proceso más avanzado o completado. Y dentro de ellos existen los productos agropecuarios, que está en el punto 712, está los activos biológicos para los que existe un mercado activo en su condición actual, porque justamente tienen el mismo criterio de medición que ellos. Y el valor razonable se mide de la misma forma, porque son datos observables que no requieren mayor análisis que justamente observar el precio de cotización al cual se venden en el mercado activo del ente.
No me gusta este punto. Bueno, este resaltador no. Luego vamos a ver la medición de activos biológicos no destinados a la venta, sino ser utilizados como factor de producción. ¿Cómo se miden esos activos biológicos que vendrían a ser tienen semejanza o analogía con los bienes de uso? De hecho, las plantas productoras se exponen en bienes de uso. Esa es otra de las modificaciones que hace la resolución técnica 46 a nuestra resolución técnica 22. Vamos a ver cómo se miden los animales reproductores y vamos a ver cómo se miden las plantas productoras. Vamos a empezar con la medición de activos biológicos y productos agropecuarios destinados a la venta o su consumo en el curso normal de la actividad. Los activos biológicos se discriminan a su vez si es que tienen los mismos, si es que tienen los mismos o existe para esos un mercado activo en su condición actual. Si existe un mercado activo en su condición actual, recuerden la definición, por eso existe la definición previa de mercado activo, que debe tener un precio conocido, deben existir ofertantes y demandantes cercanos a la fecha en que uno tiene que realizar la medición. ¿Eso para qué? Y justamente para que exista precio determinado entre partes independientes. Entonces, los activos biológicos para los que existe un mercado activo en su condición actual, a la fecha de medición en que el activo biológico satisfaga la condición de título y de cierre del periodo contable, su medición se efectuará a su valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta. Y ya vamos ustedes se van a empezar a reír porque todos los activos biológicos, tengan o no un mercado activo en su condición actual, tengan o no un mercado activo con un proceso más de desarrollo del producto, del bien, o un proceso, un desarrollo del bien. Todos esos activos biológicos se van a medir a su valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Vuelvo a insistir en lo que le dije primero. La diferencia es en qué o cómo obtengo ese valor razonable. Entonces, los activos biológicos para los que existe un mercado activo en su condición actual se miden a su valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Los productos agropecuarios en el momento de la cosecha o recolección. Profe, la filmina no se ve. ¿No se ve? No, no. ¿No se ven desde cuándo? ¿Desde que empecé? No, hace 2 minutos. Cuando dijo que, se me salió ahí. Ah, bueno. ¿Y cuándo pensaban avisarme, chicos? ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Bueno, no sé, vamos a empezar desde la medición. No sé en dónde fue que lo dejé. Entonces, para medir activos biológicos y productos agropecuarios destinados a la venta o su consumo en el curso normal de la actividad, tenemos 3 tipos de activos biológicos para los que 3 tipos de activos biológicos, si existe un mercado activo en su condición actual, si no existe en su condición actual, no sé qué le está pasando a todos los sistemas. Se me están complicando la vida. No sé qué le pasa a la máquina. Ahí está. Bueno. Le decía, activos biológicos para los que existe un mercado activo en su condición actual, para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero sí con un proceso más de desarrollo, y para los que no existe un mercado activo en su condición actual, ni existe para un proceso de desarrollo más prolongado del bien.
Y por otro lado también los productos agropecuarios. Todos van a ver que se miden a su valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. La diferencia entre ellos es justamente cómo obtengo ese valor razonable. En el caso de activos biológicos, para lo que existe un mercado activo en su condición actual, se mide a su valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta. Al igual que los productos agropecuarios, tanto en el momento de su cosecha o recolección, o los que se encuentren como existencia final a la fecha de medición, controlados por los productores agropecuarios para su venta. Estos también se miden a su valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta. En el caso que la entidad que los produce utilice los productos agropecuarios, en el caso que la entidad agropecuaria que produce esos granos utilice y tome la decisión de utilizar esos granos como insumos de su producción agropecuaria o industrial, los mismos se medirán de acuerdo con las normas contables profesionales que les fueran pertinentes. Y ahí hay una especie de confusión, porque al decir eso, se especificaba como si fuera la resolución técnica 17. Y la verdad es que si yo utilizo el insumo para una producción agropecuaria, tengo que utilizar la resolución técnica 22. Y si yo utilizo como un insumo de la producción industrial, deberé utilizar, o directamente comercial, deberé utilizar la resolución técnica 17 para la medición de ese bien. Acá preguntaba qué pasó con el alcance, porque existía una especie de confusión respecto a si los bienes que yo utilizaba como insumo de la producción agropecuaria debía aplicar la resolución técnica 17. Y la verdad que no es así, porque ya en el alcance se dice que en este caso, se aplica la resolución técnica 22. Ahí está Mr. Bean preguntando qué pasa, cómo. Activo biológico para los que no existe un mercado activo en su condición actual, es decir, no encuentro un mercado, no encuentro precio en su condición actual, pero sí existe para similares bienes con un proceso de desarrollo más avanzado o completado. ¿Cuál es el criterio de medición? Se medirán a su valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta. Es lo que yo les decía. Ustedes van a decir, el contador Sibelo, al final me mide a todo de igual manera. No, lo que cambia es justamente el valor razonable. ¿Cómo tomo ese valor razonable? En los que existe un mercado activo, yo tengo un precio observable en el mercado. En estos, como no tengo mercado, tengo que utilizar técnicas de valoración. En caso de utilizar técnicas de valoración, por no existir precios directamente observables en el mercado, el valor razonable se determina ¿cómo? Determina un valor estimado a partir de la utilización de técnicas de valoración, que arriben a valores del presente o descontados a partir de importes futuros. Es lo que ustedes conocían o habrán visto como valor actual del flujo de fondos futuros netos de justamente un bien determinado. Entonces, ese es el valor, esa es la forma en que yo calculo el valor razonable, a través de un valor estimado a partir de la utilización de técnicas de valoración. O a través de un importe estimado a partir de una técnica de valoración que refleje el importe que se requerirá en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo similar, conocido como costo de reposición. Si estos activos biológicos se encuentran en la etapa inicial de su desarrollo biológico, es por eso que yo le decía que se definen la etapa inicial y la etapa posterior de la inicial. E hice un chiste, que ahí nos rompimos el bocho, de cómo definir estas etapas. Justamente porque si estoy en la etapa inicial de desarrollo biológico, yo voy a poder utilizar costo de reposición de los bienes y servicios necesarios para obtener un bien similar. Es decir, el costo de reposición de los bienes y servicios utilizados hasta ese momento.
Y si la obtención de este costo de reposición fuera imposible, estoy hablando siempre en la medida que el activo biológico se encuentre en la etapa inicial. Si el costo de reposición fuera imposible o impracticable, se usará como sucedáneo el costo original. Y en el caso, ¿qué hacemos en el caso de activos biológicos para los que no existe un mercado activo en su condición actual, ni en un estado, ni con un proceso más avanzado o completado? ¿Y qué hacemos? Directamente nos volvemos locos. Y la resolución técnica dice justamente, no es frecuente que pase eso, porque la característica de los activos biológicos y de los productos agropecuarios es que exista mercado para los mismos. Puedo estar disconforme con el precio que paga ese mercado por los bienes que yo obtengo, pero existe ese mercado, y existe justamente para toda la producción que yo tenga, ¿no es cierto? Incluso a veces hasta puedo afectar si soy un gran operador, un gran productor de esos bienes. Si bien no es frecuente que esta condición se verifique en los activos biológicos, dice la resolución, relacionados con la actividad agropecuaria, existen casos en donde la frecuencia de las transacciones son muy bajas, que eso es lo que justamente requiere el mercado activo, que existan oferentes y demandantes, de tal manera que siempre existan precios de operaciones. ¿Para qué? Para que me permitan tomarlo en el momento que yo necesite ese precio, ese dato observable en el mercado. Si el ente puede obtener valores de mercado en la fecha de la medición contable o en fechas cercanas a ellas, y estos valores representan razonablemente los valores a los que pueden ser comercializados los bienes, deberá utilizarse dichos valores como base para la evaluación a valor razonable, menos gastos estimados en el punto de venta, tanto de la producción de los bienes en existencia, tanto de la producción como de los bienes en existencia, perdón. En caso contrario, que no existan valores de mercado cercano a la fecha en donde yo necesito medirlo. Este es un dato que le voy a decir que no lo dije el otro día. Esta resolución técnica le incorpora a los 3 momentos en donde los contadores tenemos que estar atentos para medir, le incorpora un cuarto momento. Es decir, hasta ahora ustedes habrán escuchado de que hay 3 momentos importantes en los cuales los contadores tenemos que estar atentos para medir los bienes, los activos y los pasivos. Esos son incorporación al patrimonio, salida del patrimonio de dichos bienes o de la cancelación de los pasivos, y la fecha de cierre de los ejercicios. Esos eran la fecha de cierre, el ejercicio. Esos eran los 3 momentos en donde los contadores tenemos que estar atentos para poder medir los activos y los pasivos de un ente. La resolución técnica 22 agrega un cuarto momento. Ese cuarto momento en donde nosotros tenemos que estar atentos es el de la obtención de los productos agropecuarios, que en el caso de la actividad agrícola se denomina cosecha para los granos, se denomina recolección para los frutos, se denomina tala para las implantaciones forestales. Tiene un nombre específico para cada una de las actividades. Entonces, en esos momentos nosotros también tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos de las magnitudes físicas obtenidas y tenemos que estar atentos de los valores de mercado en la fecha de medición. Por eso dice, si el ente puede obtener valores de mercado en la fecha de la medición contable, no es solamente la fecha de cierre, sino es la fecha de la obtención de los productos agropecuarios, es decir, es de la fecha de la cosecha. Uno me puede llegar a decir, bueno, sí, contador, pero la verdad que la fecha de la obtención de los productos agropecuarios se puede asimilar a la de incorporación al patrimonio. Y no, la verdad que no, porque esos bienes están incorporados y hay un proceso de desarrollo biológico, de crecimiento vegetativo, que hace que las magnitudes físicas se incrementen. Físicas, es decir, las magnitudes cuantitativas o cualitativas se mejoren, y que esos bienes que ya estaban incorporados en
en el patrimonio, se les dé otra medición. Se les dé otra medición, ¿cuándo? Y en el momento de la obtención de los productos agropecuarios. Entonces dice, si yo no puedo obtener el valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta, tanto para el momento de la producción, es decir, de la obtención de los productos agropecuarios, como de los bienes en existencia al cierre, en ese caso se medirán a su costo original. Fíjense que siempre como sucedáneo tenemos el costo original. Entonces, activos biológicos destinados a la venta o a su consumo en el curso normal de la actividad tengan mercado activo en su condición actual. No tengan mercado activo en su condición actual, pero sí exista para similares bienes con un proceso de desarrollo más avanzado o completado. Y no exista mercado activo en su condición actual, ni en un estado ni con un proceso más avanzado o completado, fíjense qué gracioso. Para todo se utiliza valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Y ahí Franchella dice, me estás cachando, me estás tomando el pelo. Tanto hablar si se utiliza el mismo criterio. Y la verdad es que la diferencia se da de qué manera yo obtengo ese valor razonable. ¿De qué manera lo obtengo? Para activos biológicos que tienen un mercado activo, para los cuales existe un mercado activo, es de acuerdo con la definición incluida en la norma, es decir, tomo el precio observable en el mercado. Para aquellos que no existe un mercado activo en su estado actual, pero sí con un proceso de desarrollo más avanzado, el valor razonable, en caso de no existir precios directamente observables en el mercado, se utilizan técnicas de valoración. El valor actual del flujo de fondos futuros, el valor actual descontado a partir de importes futuros, el importe requerido para sustituir la capacidad de servicio a un activo similar, que esto se asemejaba con el costo de reposición. Si están en la etapa inicial de desarrollo biológico, y se utiliza el costo de reposición de todos los bienes y servicios aplicados hasta ese momento. De no tener esa posibilidad o de resultar impracticable, se utiliza el costo original como sucedáneo. Y por último, para aquellos bienes, para aquellos activos biológicos que no existe un mercado activo en su estado actual, ni tampoco con un proceso de mayor desarrollo, se utilizan valores de mercado en la fecha de medición o en las fechas cercanas a esas mediciones, que representen razonablemente el valor de la comercialización de esos bienes. En caso de que no lo tenga, se utiliza el costo original. Yo voy a tomar un cierto descanso con ustedes de esta resolución técnica 22 y lo voy a llevar a una resolución, a una norma internacional de información financiera, que es la que están viendo. Esta norma de información financiera, la voy a llevar al título principal, si me permite el mouse, que es una porquería. La norma internacional de información financiera número 13 establece la medición de valores razonables. ¿Y qué dice? ¿O qué objetivo tiene esta norma internacional de información financiera? Dice, esta NIF define qué es valor razonable. Establece en una sola norma internacional de información financiera un marco para la medición de valor razonable. Y requiere información a revelar información a revelar es lo que nosotros tenemos como la información complementaria. La información complementaria en las normas internacionales de información financiera se denomina información a revelar sobre las mediciones de valor razonable. Esta norma internacional de información financiera es mucho más copiosa en cuanto a los datos de cómo obtener la medición del valor razonable. Y entre ellos, justamente establece
Espere que lo quiero llevar a una página más avanzada. Datos de entrada, de distintos Profe, niveles. ¿se está ¿Sí? compartiendo pantalla? Ah, claro. Muy bien, Agustín. ¿Agustín, hablaste vos? Sí. No la compartí al final. ¿La está viendo, Agustín? Sí, ahí se ve, profe. Perfecto. Discúlpeme. Vuelvo a empezar. Esta norma internacional de información financiera, número 13, establece la medición del valor razonable. Dentro del objetivo define justamente qué es valor razonable y establece en una sola norma de información financiera un marco para la medición del valor razonable. Y establece qué información complementaria, que en la NIF se llama información a revelar, debe darse sobre las mediciones a valor razonable. Esta norma internacional de información financiera, aparte de definir lo que es valor razonable, qué es valor razonable para distintos tipos de activos, establece una jerarquía de valor razonable. Esa jerarquía de valor razonable establece distintos niveles de entrada de los datos. Establece un dato de entrada de nivel 1, en donde justamente define que los datos de entrada de nivel 1 son los precios cotizados en el mercado activo, es decir, es los precios que yo observo. Establece datos de entrada a nivel 2 que son distintos de los precios cotizados, incluidos en el nivel 1, obviamente, que son observables para los activos y pasivos en forma directa o indirectamente. Y establece cuándo se utilizan los datos de entrada a nivel 2. Y por último, los datos de entrada a nivel 3, que son aquellos datos que no son observables, que tienen que ser estimados a través de técnicas de valoración. Y en donde se tiene que establecer de cuáles son esos riesgos de utilizar esa técnica de valoración. Todo eso, desgraciadamente, nuestra norma, nuestra resolución técnica número 22, no establece todos esos datos de entrada de distintos niveles, de cómo se diferencia la obtención, la define, cómo se diferencia, especifica algo o explica algo, pero no con la densidad y el volumen de información que utiliza la norma internacional de información financiera número 13. Por lo tanto, yo lo recomiendo, si algún día son contadores de alguna ente que predomine la actividad agropecuaria, les recomiendo que si tienen alguna duda, vayan a abrevar a la NIF número 13 o a la que la reemplace el día de mañana, si hay alguna que la reemplace. Estoy compartiendo el PowerPoint, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, Gracias. profe. Gracias. Esto es lo que extraño yo de la presencialidad. No los puedo conocer, no los puedo mirar a las caras, no puedo ver mirándole a las caras si me están entendiendo o no. Si soy un desastre explicando, todo eso se pierde en el contacto face to face. Pero bueno, si Dios quiere, a partir del año que viene lo vamos a tener. Espero que no con ustedes, porque ustedes ya tienen que estar más avanzados en otras asignaturas, pero sí con compañeros suyos de los años que vienen. Ahora vamos a ver cómo se miden lo que son los activos biológicos no destinados a la venta, sino a ser utilizados como factor de producción. Esto se asocia justamente con lo que se conoce en las actividades comerciales, industriales y de servicio como bienes de uso. Pero también se exponen en un rubro, obviamente que del activo no corriente, como activo biológico, dentro del activo no corriente, del subcapítulo activo no corriente. A excepción de las plantas productoras, que las plantas productoras sí se exponen en bienes de uso. Todo eso lo vamos a ver ya al final de la clase de hoy,
cuando hablemos de exposición. Pero ya se los voy marcando para marcar las diferencias. Dentro de los activos biológicos no destinados a la venta, sino como factor de producción, tenemos los animales reproductores y tenemos las plantas productoras. Los animales reproductores se medirán a su costo de reposición en el mercado, con prescindencia de si el bien fue adquirido o producido por el ente. Fíjense qué importante, ¿no? Animales reproductores es un activo biológico que se destina como factor de la producción, es decir, es algo que se asocia a un bien de uso en una entidad comercial, industrial o de servicio. Pero fíjense que no estoy hablando de amortizaciones. Tomo el costo de reposición en el mercado. ¿Por qué eso? Y porque es el mismo mercado el que realiza la detracción por el desgaste de ese animal de acuerdo a la cantidad de años de servicio que tenga. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo un toro que recién empieza a reproducir, a utilizarse para la reproducción, que un toro que ya lleva 7 años, que ya tiene 7 campañas de reproducción. No es lo mismo, no valen lo mismo. Tal vez puedan pesar lo mismo. Pequeñas diferencias puede haber, pero no vale lo mismo porque uno tiene determinados años de servicio. El torito que recién empieza tiene de 8 o 10 años de servicio, 9, depende de la raza. En cambio, el toro que ya tiene 7 campañas, 7 años de servicio, le restan 2, vamos a utilizar 9 como extremo de vida útil, le quedan 2 años de servicio. Por lo tanto, ya el mercado detrae el valor en los kilos de ese animal. En los años de servicio que le restan de ese animal, perdón, no kilos. Por lo tanto, los animales reproductores se miden a su costo de reposición en el mercado, porque ya el mercado realiza lo que es la depreciación, o el desgaste en este caso, de los años de servicio de ese toro. En el caso de animales reproductores para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero sí en una etapa anterior, fíjense que en el caso de los bienes de cambio, hablábamos de aquellos activos biológicos para los cuales no existe un mercado activo en su condición actual, pero sí en un proceso más avanzado o más completado. Fíjense que acá, en este caso, en los factores de producción, es decir, en los bienes de uso, no nos vamos hacia el futuro, sino nos vamos hacia el pasado. Es decir, los animales reproductores para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero sí en una etapa anterior. ¿Cómo se miden estos animales reproductores para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero sí existe para una etapa anterior? Se miden al costo de reposición de un bien similar, pero medido en la etapa de inicio de su producción comercial. Neto de las depreciaciones acumuladas. Y esto es lógico. Si yo no tengo, para el animal reproductor, no existe un mercado activo en su condición actual, pero sí en una etapa anterior, indudablemente existieron años de servicio de ese animal reproductor. Y si existieron animal de servicios, y yo tomo el valor para la etapa de inicio, lo que le tengo que hacer es restarle las depreciaciones acumuladas de todos los años de servicio de ese activo biológico, de ese animal reproductor. Y específicamente, ¿en dónde se utiliza esto? Este criterio de medición. ¿Para qué se utiliza este criterio de medición? Este criterio de medición se aplica para los que son la hacienda reproductora hembra, que se utiliza en la
producción láctea, es decir, en la obtención de la leche. ¿Y por qué es eso? Y acá les traigo un cuadro que ustedes ven, es un cuadro de un cronograma de la vida de este pobre animalito, de la hembra reproductora, de la raza Holando argentina, que es la que se utiliza para la producción láctea, en su mayor medida, ¿no? Y les voy a contar un poco la historia de esta pobre vaquita, cómo la explotan. La vaca nace la vaca, tienen la aparición, se separan las terneras después de 24 horas de estar al pie de la madre. Para que tengan una idea, los terneros en el campo se separan o se produce lo que se conoce como el destete recién al cuarto o quinto mes. En algunos casos se adelanta, sobre todo si las vacas están en rodeos con mayor cuantía de animales. Justamente los terneros no se los separa antes de los 4 o 5 meses, porque un ternero que pierde la teta de su madre no se alimenta de la teta de otra. Entonces se muere. Es por eso que recién se espera a destetarlos a los 4 o 5 meses. Fíjense en este caso. Las terneras se las separan de sus madres después de las 24 horas. ¿Por qué? Porque es malo el productor de la industria láctea. Y no, porque el ternero o la ternera se toma el producto para el cual se destina esa vaca lechera. Es decir, se toma la leche. Entonces, por eso se la sacan a las 24 horas. Se tiene 2 meses de crianza, ¿con qué? Y con leche, pero con leche de menor calidad que esa leche materna, que se utiliza para la industria láctea. Y luego se la tiene 2 meses primero de crianza, y luego se la tiene 3 meses a pasto y granos y suplementos. Fíjese que recién a los 5 meses, en el caso de la cría que no se destina a la producción láctea, de las madres que no se destinan a la producción láctea, recién a los 5 meses se la estaría destetando al animal. Recién al 5.º mes se lo estaría destetando. Sin embargo, a estos pobrecitos terneros, en el caso de las terneras, se las separa de su madre y se la alimenta durante 2 meses mediante leche, vuelvo a insistir, de menor calidad que la utilizada en la industria láctea, y luego 3 meses de pasto, granos y suplementos. En el caso de los terneros, se los vende al nacer, ternero, o sea, el machito, se los venden al nacer por un monto por cabeza. ¿Por qué? ¿A quién se los venden? ¿Se los venden al frigorífico? No, se los venden a establecimientos de crianza. Por un monto por cabeza. ¿Y por qué? Y porque la verdad no pesan más que un ternerito recién nacido, no pesa más que 50, 60 kilos. O sea, eso se lo vende por cabeza directamente. Me quedo con las terneras. A las terneras se las deja 15 meses de pastura, es decir, 5 meses tengo acá, más 15 son 20 meses. Los 20 meses, casi 2 años, a la pobre ternerita se la insemina artificialmente. Ya no es ternerita, es vaquilla acá. Se le dice vaquilla porque justamente todavía es virgen. Vaquilla o vaquillona. Se la insemina, ¿no es cierto? Y tiene 9 meses de gestación. Acá tiene la aparición, estamos en el mes número 29, son 2 años y 5 meses. Y comienza a partir de la aparición a las 24 horas que le sacan el ternero y la ternera. La ternera tiene 24 horas de leche con la madre, el ternero directamente lo destetan y lo mandan a crianza, a un establecimiento de crianza. A partir de ese momento que pare la vaca, tiene
Se esperan 3 meses, mientras tanto ya empieza la producción láctea, es decir, mientras tanto, a partir de que pare la vaca, pare no de alto, ¿no? Sino de parir. A partir que pare la vaca, hay 12 meses de ordeñe. ¿Por qué 12 meses de ordeñe? Son 3 meses que se espera para volver a inseminarla y 9 meses posteriores que se espera para que vuelva a parir. Son 12 meses de la pobre vaquita de estar produciendo leche. Fíjense que acá yo tengo 29 meses en donde pare, 3 meses más tengo 32 meses, y 9 meses más tengo 41 meses. Estoy en 3 años y medio. En 3 años y medio casi. En donde la vaca vuelve a parir. Vuelve a parir. Y así sucesivamente. Este ciclo, esta intensidad con que se la trata a la vaca lechera, este ciclo se repite durante 6 o 7 años, en donde no tiene solución de continuidad, es permanente, pobrecita, la producción de leche de la vaca. Por eso, en el único momento en donde no produce leche la vaca son las 24 horas en donde tiene la ternera al pie, si es que tuvo una ternera, porque si tuvo un ternero, al ternero se lo vende directamente a un establecimiento de cría. Por lo tanto, esta vaca lechera, desde el momento en que se la insemina, que es vaquilla, hasta que termina los 6 o 7 años de producción, no tiene mercado, no hay mercado de vaca lechera. ¿Por qué no hay mercado de vaca lechera? Porque salvo que quiebre un establecimiento lácteo que tiene producción de leche, salvo que quiebre, salvo que se funda y salgan a vender esas vacas lecheras, para lo cual sería un caso extraordinario, por lo tanto no existe un mercado activo, no existe oferentes y demandantes de vaca lechera. ¿Por qué? Y porque no la hay, porque la vaca lechera sigue produciendo. Claro, usted me dice, y sí, y si le pasa algo, y si la pobre vaquita deja de producir leche porque tiene un problema psicológico, bueno, si deja de producir leche no se va a vender como vaca lechera, se va a vender como vaca, como carne, que tiene un precio menor, porque va a ser una res que va al sacrificio. ¿Por qué? Y porque no produce leche ya. Entonces no se va a vender como vaca lechera, se va a vender como una vaca vacía que no produce leche, una vaca vacía que tampoco puede parir un ternero. Se utiliza, entonces va al sacrificio y va a un frigorífico y se la vende como carne. Por eso le digo, entonces, en este caso, en este tipo de hacienda reproductora hembra que se utiliza para la producción láctea, en el último momento que voy a tener precio es en el inicio de su actividad como productora de leche. Ahí sí voy a tener mercado porque voy a poder comprar vaquillas que se utilicen para eso. Entonces, si yo tengo una vaca que vale, vamos a ponerle 120 pesos, vamos a poner un número lógico para hacer números lógicos, 120 pesos y que tiene una vaquilla que vale 120 pesos y que se estima que tiene 6 años de producción, quiere decir que por cada año de producción yo voy a tener una amortización de 20 pesos sobre esos 120, que son los 120 que me vale la vaquilla dividido 6 años de producción. Me dan los 20 pesos de amortización. Por lo tanto, si yo tengo que medir una vaca que ya tuvo 3 años de producción, es decir, el 50%, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar el valor de la vaquilla hembra reproductora, buscar el valor en el mercado de esa vaquilla, ver el valor que tiene, en este caso el ejemplo 120, y amortizar
por los 3 años que ya estuvo pariendo la vaca. Entonces, ¿qué valor le voy a dar a esa hacienda reproductora hembra? Va a ser de 60 pesos. ¿Por qué? Porque 120 es el valor que tiene el activo biológico en su etapa de inicio, pero ya tuvo 3 años de producción. Por lo tanto, la amortizo por 3 años de producción. Si cada año de amortización es 20 pesos, 3 años son 60, en vez de valer 120, que es el valor de la vaquilla al inicio de la etapa de producción, va a valer 60 esa vaca. Ese es el criterio de medición que se medirán a su costo de reposición directo de un bien similar, pero medido en la etapa de inicio de su producción comercial, adquirido a terceros en el mercado habitual en donde opera el ente, neto de las depreciaciones acumuladas determinadas de acuerdo con los procedimientos que establece bla, bla, bla. Yo le expliqué justamente para qué tipo de hacienda reproductora se utiliza, hacienda reproductora hembra, que se utiliza en la producción láctea. Espero haber sido claro. Este cuadro obviamente ustedes lo encuentran en el PDF y lo encuentran también en la explicación que doy yo en el video, en los 4 videos que tiene en la plataforma Moodle. Si hay alguien que no entendió ahora algo, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, espero que me Profe, sientan. es Sí, muy cruel separar el ternero a las 24 horas de nacer de la madre. Y la empresa que compra los terneros así corre mucho riesgo de que se le mueran los terneros, pienso. la verdad es que sí, lo que pasa que generalmente es la misma empresa que tiene producción láctea y tiene frigorífico. O integran un grupo económico que se dedican a lo mismo. Integran un grupo económico, entonces las transferencias son no solamente con, digamos, ya están estipuladas, ¿no es cierto?, a dónde van a parar, a qué establecimiento, sino que está también estipulado el tratamiento de esos terneros. Más cruel que sacrificar a los animales, le puedo asegurar, no sé el nombre de quién me está hablando, discúlpeme. Profe, me vuelvo vegana a partir de ahora con esta charla. Norma, bueno, Realmente Norma, vegana, escúcheme. profesor. Bueno, es parte de por qué algunos se vuelven vegetarianos, veganos, o no ingieren este tipo de carne porque en algún momento de su vida vieron ese tipo de sacrificio. Ahora, más cruel que el sacrificio de la hacienda vacuna al momento de ir al Matarife, que encima se los ponen piletones de agua tibia para que se relajen, cuando en ese mismo momento le dan un martillazo en la nuca para desnucarla. Entonces, más cruel que eso, yo creo que es mucho más cruel ese sacrificio que el separar el ternero. Pero en realidad, esa forma de separar al ternero y, está dentro del grupo económico la empresa o el establecimiento que hace la cría y está preparado para soportar esas crías que se las destetan en el mismo momento en que nace. ¿Por qué? Porque ese ternero no conoce a la madre, no conoce a la teta. Entonces lo enchufan en cualquier otra teta y ahí sí va a estar creyendo él que es su madre. El problema es más con las terneras, que sí tienen 24 horas de amamantamiento de la madre y la retiran a las 24 horas para que la madre siga produciendo leche y sea el productor, el dueño del establecimiento, el que se beneficie de esa leche y no la ternera. A esa ternera la crían con otro tipo de leche y usted dirá, ¿y cómo la crían? Y la crían como si fuera como madera, ¿no? La tienen con una atención como si fuera un jardín de infante a esa ternera. ¿Por qué? Porque esa ternera se va a convertir también en un factor de producción el día de mañana. Dicho esto y haciendo una pausa, ¿sí? Profesor, y todo para que nos sirva a nosotros para ingreso de divisas al país, ¿no? Se Mire, comercializa. en cuanto a la producción láctea, no es así. La producción láctea
desgraciadamente no, se vino decayendo en la República Argentina y viene siendo golpeada por diversas decisiones que toma el Estado argentino. Yo voy a hablar del Estado argentino para no hablar de gobiernos. Y convengamos lo siguiente, que hay determinados gobiernos que incluso a la producción frigorífica, es decir, a la industria cárnica, le impactan con decisiones como cerrarle el mercado, como establecer la ley de abastecimiento, amedrentarlos con ese tipo de cosas. Y acá no entiende, nunca entendió, y nunca entendieron los dirigentes argentinos, todos ellos, o los que tomaron estas decisiones, nunca entendieron que un productor ganadero no toma una decisión de hoy para mañana, no puede tomarla, porque producir un novillo tarda 30 meses. Entonces, si a un productor ganadero le dicen, no, mira, la cuota Hilton vos no la vas a cubrir, no vas a exportar, porque vas a destinar todo a mercado interno. Pasan dos cosas. Primero, deja de producir calidad de exportación. Deja de invertir en lo que se llama pedigree. Segundo, deja de tener o de producir hoy novillos que tardan 30 meses. ¿Qué quiere decir? ¿El efecto se va a ver hoy? No. El efecto de la decisión que toma un productor ganadero se va a ver dentro de 2 años y medio. Entonces, somos todos unos cráneos que tomamos decisión de cerrar la exportación de la industria frigorífica como si eso hiciera que el mercado se abasteciera. No. ¿Por qué? Y porque el productor agropecuario toma esa decisión, el productor ganadero toma esa decisión de no seguir mejorando el pedigree porque no es un mercado que le exija calidad en carnes, el argentino, y toma la decisión de no producir tanto. ¿Por qué? Y porque tiene que abastecer, por decisión del Estado, tiene que abastecer nada más que el mercado argentino, no tiene que cubrir la cuota Hilton. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quién cubre esa cuota Hilton que no la cubre la Argentina? Uruguay. Paraguay. Paraguay llegó a ganarnos en exportación de carne. A la Argentina, cuando Paraguay entra en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esas decisiones que toman determinados gobiernos impacta, incluso llega a impactar en gobiernos posteriores. Porque si yo le estoy diciendo que impacta en 2 años y medio una decisión que tomé hoy, es muy factible que impacte en gobiernos posteriores. En gobiernos posteriores en donde no solo no va a haber exportación, sino que no va a haber carne para abastecer el mercado local. Llegó a pasar eso por tomar restricciones de ese tipo. Por lo tanto, no sé por qué llegué a este punto. No creo que haya... ¿Están asesorados entonces para tomar ¿Cómo? esa clase de decisiones? El Estado está mal asesorado. Sí, llamémoslo Estado. Sí, claro, está mal asesorado. Está muy mal asesorado. Está muy mal asesorado, porque lo asesora gente que ve el corto plazo. No lo asesora alguien que tiene una visión de 5, 10, 30 años. Esa es la característica de los gobiernos de los últimos 80 años en la República Argentina. Pensaron siempre, a ver, la emisión monetaria para poder cubrir los gastos en exceso. Eso no es pensar en corto plazo, porque yo te estoy dando pan para hoy y hambre para mañana. Yo te estoy generando un efecto inflacionario que te va a terminar destruyendo tus ingresos. Y no te los voy a poder mejorar, los ingresos esos. Nunca se le ganó la carrera a la inflación. Ahora, la inflación la tenemos desde 1941 hasta la fecha. Desde 1941 hasta la fecha no estuvimos por debajo del 8% de inflación anual.
excepto en 6 años del gobierno del presidente Menem. Y la inflación, la verdad, no es el problema, es la fiebre. El problema es que los argentinos, desde 1900 hasta el 2017, 117 años, hemos tenido 107 años de déficit fiscal primario y nada más que 10 años de superávit, dentro de los cuales los 4 años más cercanos, 5 años más cercanos de superávit fiscal fueron de la presidencia de Néstor Kirchner. Último año de la de Duhalde y los 4 años de la presidencia de Kirchner. ¿Y eso es por qué? Y beneficiados por el viento de cola ¿de quién? De la soja. Por eso se armó lío en el primer año de la presidencia de Cristina, con la resolución 125. Porque quisieron aumentar los porcentajes de retención. Entonces, todos esos análisis, usted dice, están mal asesorados. Y sí, porque no hubo una generación de argentinos que quiso sacrificarse en pos de volver a poner el barco con proa hacia un estado de bienestar. Ninguno, no hago discriminación, ninguno. Agarre todos los gobiernos de 1941 hasta la fecha, ninguno puso proa o supo ponerla para un estado de bienestar. Porque incluso uno que nos dio estabilidad, que fue el gobierno de Menem, no le aflojó al déficit fiscal. Y el problema o la enfermedad está en gastar más. Yo le quiero preguntar a todos ustedes, en sus casas, ¿cuánto pueden gastar más o cuánto tiempo pueden gastar más de los ingresos que tienen? Simple, ¿eh? Una pregunta simple. ¿Cuántos en su casa o cuánto tiempo en su economía del hogar pueden gastar más de lo que le ingresa? Será 1 mes, 2 meses en la tarjeta. Puede llegar a ser un poco más. Pueden buscar endeudamiento en algún lado, con un préstamo personal. Pero llega un momento que tienen que decir basta porque si no tienen problemas. Y llega un momento que los ingresos no alcanzan a pagar los servicios de la deuda. Eso le pasó a Argentina. Argentina se cansó. Uy, ya me fui al otro lado. Perdón, me tomé una pausa. Discúlpeme, Norma, me dio letra. Sigamos, volvamos a la actividad agropecuaria. Iba a decir que la Argentina se cansa de deshonrar la deuda. Desde el 1972 hasta la fecha, si mal no recuerdo, más de 8 veces hemos defaulteado la deuda. Y eso, para el mundo, basta con que lo hagas una sola vez como para que ya te crucifiquen, para que ya te marquen. Entonces, eso habla de cómo la Argentina se comporta en un contexto mundial. Y habla del Fondo Monetario Internacional como si fuera un órgano malvado que nos quiere imponer políticas. El Fondo Monetario Internacional no es ni más ni menos que un consorcio de países que pone plata para poder desarrollar programas de crecimiento en los países que se encuentran en mal estado momentáneamente. Ahora, en mal estado momentáneamente. Nosotros tenemos problemas con el Fondo Monetario Internacional desde la década del 70. Estamos hablando de hace 50 años que venimos con problemas del FMI. Y que ellos son los malvados. Y no, los malvados somos nosotros, son nuestros dirigentes, que no hacen bien las cuentas y a la hora de votar un presupuesto, no tienen mejor idea que votarlo con una pauta inflacionaria. Cuando la inflación es el peor de los impuestos porque se aplica en mayor medida a los que consumen, a los que se consumen todos los ingresos. Y esa es la gente más humilde. ¿Por qué? Y porque la inflación les devora permanentemente el poder adquisitivo. Dicho todo esto, vuelvo a insistir, no estoy hablando del gobierno de turno. Estoy hablando de los gobiernos desde 1941 hasta la fecha. Todos, sin excepción. Dicho esto, seguimos con bueno, en los raros casos que los reproductores para los que no existe un mercado activo en ninguna de sus etapas
incluyendo aquellos animales de características especiales que no son fungibles con los de similar raza que se cotizan en mercados activos, el ente procurará información de modo fiable y verificable que le permita determinar el valor razonable de acuerdo al punto 714. El punto 714 es aquellos formas de obtener el valor razonable con un nivel de entrada de datos de nivel 3. Es decir, fíjate cómo lo haces, más o menos. Y si no, utilizas el costo original como sucedáneo. ¿Cuál sería el caso de los reproductores para los que no existe un mercado activo en ninguna de sus etapas? El ejemplo es de los camélidos. ¿Quiénes son los camélidos? ¿Tenemos camellos en la Argentina? No. Pero sí tenemos de la raza camélida, tenemos la llama. Y la llama, se empezó a utilizar la carne de llama porque es una carne magra y es una carne sabrosa. Entonces empezaron a utilizar las llamas no solo por su lana, sino por su carne. Y en este caso, hasta ahora, no tenemos mercados activos. Entonces hay que determinar de forma fiable y verificable qué valor razonable le vamos a dar a ese ganado, a esos camélidos. Siempre en caso de no poder obtenerla, tengo el costo original. A partir del momento que el animal comience la etapa de producción, es decir, empiece a reproducir, se debe comenzar a amortizarlo, a depreciarlo. Ahora vamos a hablar de las plantas productoras. La historia del RT22 era un bodrio. Eran 4 etapas, de acuerdo a la etapa se evaluaba de una manera determinada, era una locura, era una locura. Gracias a Dios vino la reforma por parte de la NIC 41, la Norma Internacional de Contabilidad, que hizo que las plantas productoras se asimilaran a lo que son los bienes de uso. Entonces, todas estas etapas desaparecieron con la modificación de la Resolución Técnica 46. La depreciación era una locura. Tenías que utilizar, dentro de la depreciación, tenías que estimar la producción total esperada en 25 años de una planta productora. Tenías que estimarla la producción y, bueno, una cosa de loco, una cosa de loco. Entonces, ¿qué dijo la 46? No, muchachos, esto no va más. No, mamá, eso es una locura. ¿Cómo establece la medición de la planta productora? La medición inicial se efectuará a su costo original. Buenísimo. Cual si fuera un bien de uso de una empresa industrial, comercial o de servicios. A partir del momento que el bien comience la etapa de producción en volúmenes y calidad comercial de sus frutos, va a empezar el cálculo de la depreciación. ¿Y cómo se deprecia? Y justamente se deprecia por los años de vida útil. Los años de vida útil en plantas productoras de naranja, de pomelo, están entre 25 y 30 años, igual que el limón. Con posterioridad a la medición inicial, se podrán medir por su valor revaluado. Incluso puedo utilizar el método de revaluación, tal cual como si fuera un bien de uso, utilizando los criterios del modelo de revaluación que describe la RT17. Nos facilitaron un montón de trabajo para poder medir las plantas productoras. Entonces, los activos biológicos no destinados a la venta, sino a su utilización como factor de la producción en el curso normal de la actividad, ¿cómo se miden? En el caso de animales reproductores, para los que existe un mercado activo en su condición actual, a su costo de reposición. Ese de costo de reposición ya detrae el desgaste del animal, porque tiene en cuenta qué cantidad de años de servicio tuvo. Animales reproductores para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero sí en una etapa anterior, vaca lechera. Se utiliza el costo de reposición directo, pero medido en la etapa de inicio de su producción comercial, es decir, cuando todavía es vaquilla, neto de los años de servicio que ya tuvo esa vaca lechera. Animales reproductores para los que no existe un mercado activo en ninguna de sus etapas, y arreglate, macho, o hembra, arreglate. Tenés que buscar el valor razonable de acuerdo al punto 714, es decir, tenés que tener nivel de datos de entrada 3 de acuerdo a la norma internacional de información financiera. En caso de no poder obtenerlo, la medición inicial es a su costo original. Y cuando comience la etapa de producción, se inicia el proceso de depreciación.
con posterioridad a la medición inicial puedo medirlo a su valor reevaluado, es decir, utilizar el método de reevaluación, para lo cual tendré que justificar el nuevo valor que le estoy dando, ¿no es cierto? Si ya me es difícil obtener el costo original, imagínense poder justificar un valor reevaluado. Con respecto a las plantas productoras, la medición inicial es su costo original. A partir del momento que comience la producción en cantidades y calidades comerciales, se tiene que empezar el proceso de depreciación. ¿Cómo se utiliza? ¿Tengo que calcular como era antes la producción total esperada? No, años de vida útil. La planta productora, con posterioridad a la medición inicial, se podrá utilizar también el método de reevaluación. Hasta ahí hemos visto, hasta acá hemos visto. ¿Qué dice el mono? Bueno, ahora sí, ya medimos, ya terminamos. No, tenemos que exponer. Hemos visto cómo son los criterios de medición de lo que son los bienes de cambio, activos biológicos y productos agropecuarios de esta actividad, y los criterios de medición de lo que son los bienes de uso, es decir, activos biológicos, animales reproductores y plantas productoras, lo que son los bienes de uso de esta actividad. No terminamos todavía. ¿Por qué? Porque también establece aspectos relacionados con los contratos de venta de activos biológicos o productos agropecuarios a futuro. Yo le dije que una manera de atenuar la volatilidad de los precios en los mercados es a través de fijar contratos a futuro de determinada cantidad de producción que voy a obtener para, por lo menos, asegurarme un precio determinado que me dé rentabilidad. Bueno, entonces, los contratos de venta, dice los contratos de venta de activos biológicos, productos agropecuarios futuros, si los contratos de venta se hubiesen celebrado con la intención de cancelar los mismos mediante la entrega de producto objeto de ese contrato, no se reconocerán los contratos en el ejercicio en que se realizan, sino en la medida que sean contratos onerosos, es decir, no se reconocen y por un criterio de prudencia solamente se reconocen en la medida de que las obligaciones superen a los beneficios que me da ese contrato. Cuando no se hubieran celebrado con la intención de cancelar la obligación mediante la entrega de los productos, es decir, ahí entro en lo que es la timba de los contratos de mercado a futuro y opciones. Entonces, como entro en la timba, eso no es un contrato que se va a dar el físico, sino es un instrumento derivado. ¿Por qué se le llama instrumento derivado? Porque es un instrumento financiero derivado de un instrumento principal o de un producto principal que es el producto, que es el sustrato de ese contrato, que puede ser la soja, el poroto, el trigo, el maíz. Y es derivado ¿por qué? Y porque lo utilizo para la timba. Pero eso se ve más que nada, si ustedes tienen la posibilidad de hacer o de querer hacer, toman la decisión de hacer lo que son las normas en la cátedra, la asignatura optativa de normas internacionales de información financiera, eso se ve en instrumentos financieros y dentro de los instrumentos financieros se ven instrumentos financieros derivados, que eso tiene la desgracia o tendrían la desgracia de soportarme a mí, que soy el que lo doy. En nuestras resoluciones técnicas, los instrumentos derivados se tratan en la resolución técnica 18. Por lo tanto, no se miden por la resolución técnica 22, sino por la resolución técnica 18. En el caso de subsidios estatales, y esto nos pega de lleno a nosotros, junto con el profesor Nazar, junto con la contadora, la directora, me olvidé, Silvina, me olvidé el apellido de Silvina. Bueno, de nuestra directora, hicimos una investigación referida a el subsidio que se otorga para la producción de tabaco, que se denomina específicamente Fondo Especial del Tabaco. En el caso de Fondo Especial del Tabaco, es un subsidio en donde exige una contraprestación. Es decir,
tiene que estar la entrega del tabaco en acopio por parte del productor tabacalero. Entonces, ese subsidio, como el tabaco se entrega, ya el Estado tiene la obligación de pagarlo. Por lo tanto, se puede reconocer en el periodo en donde yo entrego el tabaco en el acopio, por lo que en ese momento se está devengando el resultado, el ingreso. ¿Qué dice en materia de subsidios estatales? Que la incorpora como novedad. Es en la única resolución que se utiliza los subsidios estatales para producción, ¿no? Subsidios estatales, dice un subsidio del Estado no sujeto al cumplimiento de condiciones futuras relacionado con un activo biológico que se mida su valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta, se reconocerá en el resultado del periodo solo cuando dicho subsidio se convierta en exigible y su percepción sea altamente probable. Pues bien, como acá el cumplimiento de la contraprestación es anterior a la recepción del subsidio, yo si entrego la mercadería en el mes de diciembre, el tabaco en el mes de diciembre, y ese tabaco acondicionado se entrega a acopio, y esa entrega de acopio se perfecciona justamente el ingreso de lo que es el precio del acopio, también perfecciona lo que es el subsidio del Estado, el Fondo Especial del Tabaco. Esto es un comentario que le hago, porque ustedes por ahí ven subsidio estatal, nada, esa no me toca, era lo que yo decía cuando era como ustedes estudiantes. Yo decía, nada, ¿qué voy a estudiar? Actividad agropecuaria. Mirá, yo no en mi vida voy a tener una entidad agropecuaria. Vine a Salta y lo primero que tuve fue una empresa agropecuaria. Decir que todavía en ese momento, que era 1995, no estaba todavía la resolución 22. Pero obviamente que cuando salió, me la tuve que estudiar de pleno, justamente porque era el contador de una entidad agropecuaria. Así que no digan nunca de esta agua no debe beber, porque generalmente cuando dicen eso, terminan bebiendo de esa agua. Dos cosas dije en mi vida de estudiante. Espero no estar nunca en una empresa constructora, espero no estar nunca en una empresa agropecuaria. Vine de mi ciudad natal, Mar del Plata, y lo primero que tengo en Salta es entrar a trabajar en una empresa, en un grupo que era de servicio de monte agropecuario para disolverlo, es decir, empresa agropecuaria, y de ahí tuve más empresas agropecuarias. Y como correlato, a partir del año 2000 también tuve empresas constructoras. Es decir, lo que yo dije de esta agua no de beber, terminé no solo bebiéndolo, sino fumándomela de pleno. Así que no digan nunca, no, esto no lo voy a hacer, porque es como que están atrayendo la ley del universo y es lo que terminan haciendo. En las uricatas. ¿Hay algo más para ver? Sí, vamos a ver exposición. La exposición, ¿qué es lo que hace la resolución técnica 22? Establece un nuevo rubro, activos biológicos, un rubro específico. ¿Dónde se clasifica? El activo biológico obviamente se clasifica en corriente y no corriente, así como los bienes de cambio. ¿En dónde se pone el activo biológico? Vamos a verlo después. A excepción de las plantas productoras que se incluyen dentro del rubro bien de uso. En información complementaria se presentan las plantas productoras. Esto, hay un práctico de frutícola, más precisamente citrícola. Hay un tercer práctico que está el enunciado de la solución, que les permite ver cómo se expone, separado de bienes de uso en un anexo distinto, y se tiene que discriminar entre plantas en desarrollo, activos biológicos en desarrollo y activos biológicos terminados. Perdón, activos biológicos, plantas productoras en desarrollo y plantas productoras en producción. Así se tiene que discriminar. También los activos biológicos se tiene que discriminar entre activo biológico en desarrollo y activo biológico terminado, que es en el caso de aquellos activos biológicos que se destinan a la venta. Y se tiene que discriminar entre activos biológicos en desarrollo y activos biológicos en producción, que es el caso de los activos biológicos que se destinan como factor de producción. Entre ellos, la hacienda reproductora hembra y hacienda reproductora macho. Dentro de cada una de las categorías descritas deberán exponerse como activo corriente o no corriente. ¿Cómo es eso, profesor?
Y si ustedes tienen un activo biológico, en desarrollo, un ternero es un activo biológico en desarrollo. Un ternero, o un destete, que es el ternero que se lo sacan de la teta de la madre, o un novillito, que va a tardar 30 meses en terminarse, lo voy a tener como activo biológico en desarrollo dentro de activo no corriente. ¿Hasta cuándo? Y hasta que se acerque el novillito a ser novillo. Entonces, en el ejercicio anual, el ejercicio económico, que ese novillo se transforme, que ese novillito se transforme en novillo y pueda ser destinado al sacrificio, hasta eso lo voy a tener como activo biológico en desarrollo en activo no corriente. Cuando ese animal pase a estar terminado o pase a estar en el ejercicio siguiente, en los 6 meses siguientes del ejercicio, va a estar terminado, yo lo voy a poner como activo biológico en desarrollo dentro de activo corriente. Y recién lo voy a pasar a terminado cuando logra el peso en quilajes, en donde se transforme en novillo y esté destinado a la venta. Entonces, todo eso es una mecánica que le exige a tener buenos anexos, sobre todo en la gestión. Si ustedes no tienen una gestión importante, son contadores externos y no pueden desarrollar una gestión importante, van a tener que tratar de hacerse de datos y bajarle planilla a la gestión, a esa empresa familiar que, como dije, características tienen una deficiente administración. Les puedo asegurar que tienen deficiente administración, pero en contar cabezas de Hacienda son los mejores. Porque generalmente eso se lo hace un médico veterinario, que es el que le hace todo el servicio, ¿no es cierto? Bueno, pero esa es otra historia que tal vez en la Hacienda Baguala, en el práctico, se las cuente. Bueno, en caso de que ustedes apliquen técnicas de valoración de activos biológicos, se tiene que determinar qué grado de incertidumbre está asociado con la medición de los flujos de fondos futuros. En el caso de que midan activos biológicos o la producción de lo mismo, se utilice un valor de mercado que no satisfaga las condiciones necesarias para ser considerado como el mercado activo, también tiene que especificar cuáles son las limitaciones de ese mercado. Los productos agropecuarios. ¿Dónde se incluyen los productos agropecuarios? Los activos biológicos, vengo diciendo, en el rubro activo biológico, excepto esas plantas productoras que van a bienes de uso. ¿En dónde van los productos agropecuarios? Es decir, los productos ya controlados, destinados a ser vendidos, controlados por el productor agropecuario, destinados a ser vendidos o utilizados como insumo del proceso de producción de la siguiente campaña. Deben exponerse como bien de uso. Los productos agropecuarios, es decir, aquellos bien, plantas o animales que ya no tienen vida, que se le produjo el cese vital, tienen que ir en bienes de cambio. Estado de resultados. ¿Cómo se reconocen los ingresos? ¿Cuándo se reconocen los ingresos? El ingreso por producción se reconoce cuando se valorizan los productos agropecuarios obtenidos al momento de la cosecha, recolección o faena. Dice desde la última medición anterior. La última medición anterior es porque la última medición pudo haber sido el cierre del ejercicio anterior, cuando tengo producciones plurianuales. Y también, ¿cuándo se reconoce el ingreso por producción? Entre la variación registrada durante el periodo en la valorización de los activos biológicos resultante de la transformación a partir de la etapa posterior de desarrollo biológico hasta la medición al cierre del periodo. Es decir, yo puedo tener variación de la valorización desde la última vez que tomé la valorización del activo biológico hasta el cierre del ejercicio o hasta el momento de la cosecha. Estos dos ingresos,
el que está aquí y el que está aquí, son los ingresos que componen los ingresos por producción. Estoy hablando de ingresos por producción. Cuando yo comparo estos ingresos por producción con los costos, obtengo el resultado de la producción. ¿Qué es lo que viene ahora? En el estado de resultado voy a tener el resultado de la producción agropecuaria, que es el resultante de considerar el ingreso por producción y los costos asociados de esa producción. ¿En dónde se incluye el resultado de la producción agropecuaria? Se incluye en el estado de resultados, donde a continuación del resultado bruto, es decir, por venta de bienes y prestación de servicios, y antes del resultado por evaluación de bienes de cambio a su valor neto de realización. Ahora bien, en entes en donde la actividad agropecuaria sea la actividad predominante respecto del conjunto de las restantes actividades, el rubro resultado de la producción agropecuaria va a ser el primer rubro del estado de resultados. ¿Por qué? Y porque va a ser el más importante. El resultado de la producción agropecuaria estará compuesto por el valor de los productos agropecuarios obtenidos al momento de dicha obtención, es decir, al momento de la cosecha, más la valorización registrada por los activos biológicos durante el periodo, menos la desvalorización registrada por los activos biológicos durante el periodo, y menos los costos devengados durante el periodo atribuible a esa transformación biológica. Así se obtiene el resultado de la producción agropecuaria. Ustedes ya lo deben haber visto hoy. Si no lo vieron, lo van a ver el martes, cuando vean el práctico de Agrosalta, creo que se llama, de la producción de poroto. Los resultados generados por el cambio de valor en el valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta de los productos agropecuarios, es decir, ¿qué está diciendo? Los resultados generados entre el momento de la cosecha, yo cosecho el poroto o la soja en el mes de mayo, y yo esas cantidades físicas que cosecho, la tengo al cierre del ejercicio, que es el 30 de junio. La variación en el valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta de esa producción obtenida, que la tengo al cierre al 30 del 6, no va al resultado de producción agropecuaria. ¿A dónde va? Va al resultado que se conoce como resultado por medición a su valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Hasta ahora vi dos resultados característicos de la actividad agropecuaria. Uno, el resultado por producción agropecuaria, que es el que acabamos de ver anteriormente, y el otro, el resultado por medición a su valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Pues bien, señores, en una empresa que es específicamente agropecuaria, estos son los únicos dos resultados que acumulan resultados en el estado de resultado. ¿Por qué? Porque el resultado bruto, que es el resultado de ventas, menos costos, menos gastos de comercialización, en una entidad que es meramente agropecuaria, es igual a cero. ¿Por qué? ¿Quién se lleva los laureles? El resultado por producción agropecuaria. ¿Y quién se lo termina llevando? El resultado por medición a su valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta. Esto es así. Si no le da así en una actividad, en una ente que tiene exclusivamente actividad agropecuaria, en algún lado le están errando el bochín. En informaciones complementarias que debe incluirse, la composición de los ingresos por producción, es decir, cómo se componen los ingresos por producción. Los activos biológicos medidos a su costo de reproducción, acuérdense que hay los activos biológicos que están en su etapa inicial del desarrollo biológico, se pueden medir a su costo de reposición. Estos activos biológicos medidos a su costo de reposición determinan resultados por tenencia, que no va al resultado por evaluación
de productos agropecuarios medidos a valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta. No van ahí. Sino que los resultados por tenencia, por esta variación en los costos de reposición, con respecto al costo original, van en el rubro que se llama resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM. Ahí está el cuadro de lo que de los resultados que ustedes pueden tener en la actividad agropecuaria. Lo primero que tienen son costos históricos. Este que está en amarillo no le den bolilla, era un resultado por tenencia de producción, por tenencia de activos biológicos, o de cementera, por tenencia de cementera, que estaban antes en la resolución 22. Ya no existe más este. Entonces, ¿qué tienen? Los costos históricos de producción. Luego, ¿qué tienen? Tienen la producción medida no a valor neto de realización, sino medida a valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Esto que está acá está mal puesto acá abajo. BNR ya no es más. Es producción medida a valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Si yo comparo esta producción obtenida al momento de la cosecha, medida a valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta, con los costos históricos, esa diferencia me da el resultado de la producción agropecuaria. ¿Estamos? Ahora bien, si yo tengo esta cantidad de físicas cosechadas y las tengo en stock como existencia al cierre, y vuelvo a medir al cierre la producción esta, medida a valor razonable, esto está mal, no es valor neto de realización, es valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta, a la fecha de cierre, y obtengo una diferencia en más, el resultado, esta diferencia que hay entre la medición esta y esta medición, no es resultado como producto de la producción agropecuaria, valga la redundancia, sino es el resultado por medir productos agropecuarios, en este caso productos agrícolas, a su valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Estos son los dos resultados que se llevan el premio y que acumulan plata en el estado de resultados de una entidad que es exclusivamente agropecuaria. El resultado bruto, es decir, venta menos costos, menos gastos de venta o gastos de comercialización, me da 0. Me tiene que dar 0. Esto es así. No hay tutía. Basta ya, dice en el bichito este. Timón. ¿Qué más hay? Hay reemplazos que hacen en la resolución técnica número 17. ¿Para qué? Para que coordinen algo que se había descoordinado con la aparición de la resolución técnica 22 en el año 2004 y que no se modificó en la 17. Bueno, ahora se dedican a modificarlo. Establecen los bienes de cambio en general. Dice que todos los bienes de cambio se miden a... Uy, ¿a dónde me fui? Se miden a costo de reposición, excepto los activos biológicos, los productos agropecuarios generados en el momento de la cosecha, los productos agropecuarios controlados por los productores agropecuarios y destinados a su venta, se toma el costo, excepto estos tres bienes, se miden los bienes de cambio en general a su costo de reposición. Eso ya lo saben ustedes. Lo que pasa es que la resolución técnica 46 modificó la 17 para incorporar esto. Bueno, acá está lo que yo les comentaba, el desacuerdo que hubo inicial, que ya está modificado, con respecto a la medición de aquellos productos agropecuarios controlados por sus productores y destinados a la utilización como insumo en la próxima campaña. Ahí está bien con qué lo que es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, definiciones de activos biológicos. Incorpora los activos biológicos después de bienes de cambio y los define. Y dice que los activos biológicos se definen así
excepto las plantas productoras que no se incluyen dentro de este rubro activo biológico, sino dentro de bienes de uso. Dice, estas se deben incluir en el rubro bienes de uso. Incorpora el resultado de producción agropecuaria, en donde en la mayoría de los entes que tienen, aparte de actividad agropecuaria y que no es predominante, lo determina y lo incluye luego del resultado bruto y antes del resultado por evaluación de bienes de cambio a valor neto de realización. Define cómo se logra ese resultado por producción agropecuaria. Establecen información complementaria a las distintas discriminaciones que hay que hacer de los activos biológicos, y todo esto es lo que ya le he comentado. ¿Qué es lo que incorpora a la resolución técnica 22, la resolución técnica 46 a partir del 1 de enero del año 2018? Justamente incorpora un nuevo criterio de medición de los activos específicos de la actividad. Utiliza el valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta en vez de el valor neto de realización, que no hay una diferencia, pero que no es tanta. La diferencia es qué hago con los gastos de acondicionamiento de los productos agrícolas específicamente. Esa es la diferencia que hay. Se modificó la medición de activos biológicos en desarrollo, de lo que en futuro surgirán los productos agropecuarios. Se miden los activos biológicos en desarrollo y se miden a través del valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Cambios en la medición de los activos biológicos destinados a la producción, que carecen de mercado activo. ¿A qué se refiere? Y a las plantas productoras. Antes la planta productora, los activos biológicos se destinaban como factor de producción, que en la resolución técnica 46 se empezaron a llamar plantas productoras. Era todo ese kikirimichi en 4 etapas y una locura. Ahora es fácil. Costo original, y a partir del momento que obtengo una producción en calidad y en cantidad comercial, empiezo a amortizarlo. Simple. ¿Puedo utilizar el método de reevaluación? Sí, lo puedo utilizar. Se elimina la evaluación conjunta aplicable, a haciendas reproductoras hembra. Había una forma de evaluar en forma conjunta entre la hacienda reproductora hembra y la hacienda destinada a la venta. Se elimina eso. Se ha agregado el tratamiento de subsidios estatales para producción en Salta, la producción tabacalera fundamental, porque antes no sabíamos si el tabaco, si el subsidio era precio o no era precio, si lo podía devengar por la producción entregada en el mes de noviembre y diciembre, producción tabacalera, si podía imputarlo a ese ejercicio, o cuándo lo imputaba, cuándo cobraba. Bueno, se aclaran esos términos. Y es una redacción más clara de algunas normas, es decir, hace que se integre la resolución técnica 17, la resolución técnica 9 y la resolución técnica 22 en forma más clara. Todo eso es lo que hace con la incorporación de la resolución técnica 46 a la 22. Bueno, ahora sí, a descansar. El gatito durmiendo, harto de escuchar al profesor Sibel. Dicho esto, y habiendo culminado con la presentación de lo que es la resolución técnica 22 de la actividad agropecuaria, me queda preguntarle si tienen alguna duda para evacuarla ahora, y si no, recomendarle que utilicen el foro para evacuar alguna duda, cosa que vamos a hacer. Mientras tanto, en el día de hoy y en el día de martes se va a terminar con los 2 prácticos de Hacienda Baguala y Agrosalta, la de legumbres. Y hay un cítrico al que le interesa verlo, y a aquel profesor que pueda darlo, sería bueno que lo dé para que tomen conocimiento de lo que es un anexo de una actividad que es muy importante en la provincia de Salta. Dicho esto, y si no tienen alguna pregunta, le dejo mis saludos y le digo hoy jueves que tengan un excelente fin de semana ya estudiando agropecuaria, sobre todo el sábado a las 23:35, ¿no es cierto? Y que pasen un excelente fin de semana largo
Fin de semana largo que le anticipa lo que va a ser el último examen teórico práctico en la semana que viene. Muchísimas gracias por su atención, por soportarme, y nos estamos viendo para mis estudiantes de la práctica el día martes de 8 a 10 para terminar, si Dios quiere, todos los prácticos de la actividad agropecuaria. Muchísimas gracias y hasta el Profe, martes. Sí, Norma. disculpe, profe. ¿Qué pasó con el tema del artículo 320 del Código Civil y Comercial que usted dijo? No que iba- me dieron bolilla, nadie me dio bolilla. Ah, Eso es algo importante que yo les insisto a ustedes. Hay un grupo de alumnos que dirijo, que hicieron presentaciones en unas jornadas de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, y que hicieron una presentación ahora en la jornada de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, nuestra facultad, que trata sobre el artículo 320, que el artículo 320 establece la obligación de llevar registros contables a aquellos que estén organizados económicamente, sean personas humanas o personas físicas. Personas humanas o personas jurídicas. Que establece la obligación a todas las personas jurídicas. Que el mismo Código Civil establece como persona jurídica y define como tal algo que estaba en discusión doctrinariamente, jurisdiccionalmente, jurisprudencialmente, a los consorcios de propiedad horizontal. Los obligan a llevar registros contables. Y en el artículo 320, en el último párrafo, dice que estarán obligados en la medida de que la autoridad de aplicación no los exceptúe en función del volumen general del negocio. En primer lugar, nunca se aclaró qué significa volumen general del negocio o volumen de negocio. Por lo tanto, no se sabe si está todo el mundo incluido o no. Nunca se reglamentó en las direcciones de personas jurídicas de las 24 jurisdicciones del país, nunca se reglamentó qué pasa con los consorcios de propiedad horizontal que están obligados a llevar contabilidad. Y eso habla de lo mal que nos manejamos los contadores con los distintos órganos representativos, y eso que yo he integrado uno y estoy integrando uno, que es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y los distintos colegios graduados, que son los que hacen la representación gremial de los contadores, a los cuales no escucha ninguno, de reclamarle a las distintas direcciones de personas jurídicas a que reglamenten primero el artículo 320, quién queda fuera y quién no. Porque si no ponen quién queda fuera y quién no, un polirrubro estaría obligado a llevar registración contable. ¿Por qué? Porque está organizado económicamente. De hecho, la AFIP salió a reclamarle a estudios contables que estaban organizados como sociedades civiles que desaparecen a partir de agosto de 2015, esas sociedades civiles, a transformarse en lo que son sociedades comerciales irregulares porque no terminaron el íter constitutivo. La AFIP le empezó a reclamar los registros contables, con tan mala suerte que le reclamaba del 2014 para acá, cuando en realidad la obligación es a partir del cierre que se produzca con posterioridad a agosto del 2015. Todo eso, los contadores no estamos haciendo nada. Y no estoy escuchando, salvo a este pobre individuo que grita en el desierto, a decir, che, ¿qué pasa con el artículo 320? ¿Qué es lo que está pasando? En estos momentos yo dirijo a 4 alumnos que han presentado, tanto en Rosario como aquí, un trabajo relacionado con este artículo 320, la falta de reglamento respecto de las direcciones de personas jurídicas de las 24 jurisdicciones, de quién queda fuera en base al volumen de negocio, la falta de reglamentación por parte de las direcciones de personas jurídicas de llevar un listado, un padrón de los distintos consorcios de propiedad horizontal que existen en cada una de las provincias. Y por último, la falta de reglamentación respecto de determinadas características que debería tener el registro de lo que antes eran los comerciantes, ya no hay más comerciantes porque no hay derecho comercial,
sino las personas humanas que quieran llevar registros contables. Ni que hablar las personas humanas, productores tabacaleros que tienen empleados, que están organizados económicamente y que deben llevar registros contables. Es por eso que yo le decía, ¿es importante el artículo 320? Sí, es muy importante, porque hay un montón de personas humanas que son productores agropecuarios, más específicamente los productores tabacaleros, que debieran llevar registraciones contables. Nosotros no nos calentamos, nadie se calienta. Ese es el tema de lo que yo le decía a Norma. Lo importante es que ustedes entiendan, sobre todo porque son contadores públicos en gestación, de que empiecen a presionar para que la dirigencia en todos sus ámbitos reglamenten eso. Porque eso es futuro trabajo para nosotros los contadores públicos, para ustedes sobre todo. Nosotros los viejos ya estamos hechos y derechos. Bueno, algunos no están derechos, pero estamos hechos. Pero a ustedes se le abre un universo de obligados a llevar registraciones contables que hasta ahora nadie le está dando bolilla. Y nos rasgamos las vestiduras, los contadores sobre todo, por el nivel del haber jubilatorio, la falta de una buena administración no, porque buena administración no hay, de las jubilaciones o incrementar el volumen, y no le estamos dando bola a esa caja de Pandora que nos abrieron los legisladores con el artículo 320 y no estamos obligando a las distintas direcciones de personas jurídicas que sean manejadas por abogados a que reglamenten eso, y en algo le estamos pifiando. Eso es, Norma, lo que quería yo decirles. Ese germen, ese bichito les quiero dejar en la cabeza, artículo 320. ¿Qué dijo el profesor Sivelo? Ya está gagá, dice el artículo 320, futuro trabajo para nosotros. Bueno, es futuro trabajo para ustedes. Y eso se tiene que reglamentar, para el bien de ustedes. ¿Por qué? Porque incorpora al universo de obligado a registraciones contables una cantidad de personas, tanto jurídicas en los consorcios de propiedad horizontal, como personas humanas, aquellos que están organizados económicamente, que tienen que llevar registros contables. Y hasta tanto en cuanto la dirección de personas jurídicas no lo incluya, está todo incluido. No lo excluyan por el volumen de negocio, están todos incluidos. Y nadie está haciendo nada para reclamar esa registración contable. Dicho esto, no los quiero demorar más, eso era Norma. Es bueno que me haya preguntado porque me olvidé, porque nadie me hizo recordar. Sí, fue mi curiosidad, profesor. Bueno, yo estuve un poco tarde en el inicio de la clase. No escuché cuando usted trató. No lo traté, no lo hablé al inicio de la clase porque nadie me hizo acordar, y como yo ya estoy viejo y no me acuerdo de las cosas, me olvidé. Muchísimas gracias, chicos. Nos estamos viendo. A mis alumnos en las clases prácticas, a los otros seguramente los estaré viendo en los pasillos de la facultad, si Dios quiere, el año que viene, y seguramente también en el Consejo Profesional cuando ya se reciban. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta la Que pase próxima. buen fin de semana. Gracias. Adiós. Bueno, Nos vemos, adiós. profe. Chao, chao.